están, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. En esta ocasión vamos a hacer un video cortito porque es una puntada muy sencilla y muy fácil de hacer. Es una red con picos y la puntada se llama trellis. Es muy fácil, como les digo. Con ella yo estoy tejiendo un lindo chal que les mostraré en un próximo video, ¿sí? Pero no hablemos mucho y mejor empecemos. Esta linda y elegante puntada la voy a tejer con esta lana, que es lana sedita, y con un crochet de número 3.5. Este punto sencillito y fácil de tejer, yo lo estoy usando en un chal que muy pronto les voy a mostrar. Y siempre se hace tejiendo múltiplos de 5. El primero ya saben que no se teje y vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Sí? Luego voy a subir con 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a retroceder hacia atrás, 1, 2, 3, 4 y en el quinto tejo medio punto, tejo 3 cadenas y ahí mismo otro medio punto. Luego voy a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y en el quinto tejo medio punto, tejo 3 cadenas y ahí mismo otro medio punto. Voy a tejer 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Me salto 1, 2, 3, 4, 5. 3 cadenas, medio punto ahí mismo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 al final, y voy al primer punto tejiendo punto deslizado. Ahora doy vuelta a mi tejido y subo con 6 cadenas. Siempre el comienzo vamos a hacer una cadenita más. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Me voy a la mitad de las primeras cadenitas. Entonces vamos 1, 2 y en el tercero tejo medio punto, hago 3 cadenas. Ahí mismo voy a tejer medio punto. Luego voy a hacer 5 cadenas. Me salto esta conchita que hicimos anteriormente y busco la mitad de las siguientes cadenitas, 1, 2 y en el tercero medio punto, tejo 3 cadenas, ahí mismo medio punto y voy a seguir con mis cadenas 2, 3, 4 y 5. Siempre las cadenas del centro van a ser 5, solo las de los lados 6. Entonces me salto este churito y voy 1, 2 y en el tercero medio punto, 3 cadenitas, medio punto y acá 6 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a irme 1, 2, 3 y en la cuarta, que sería la primera cadenita del primer punto, cierro con punto deslizado. Y así van formándose rombitos. Ya que teja un poquito más, ustedes van a ver. Miren, amigas, cómo se va formando esta red bien bonita. En el centro van quedando unos picos y hacen que la puntada se vea elegante.
mediante. El chal que les voy a mostrar la próxima semana, Dios mediante, es con esta puntada y queda lindísimo. Ahora también va a depender de la lana que ustedes utilicen, porque eso le hace mejor, le da más realce. Ahora les voy a hacer 2 vueltitas más para que ustedes vean, pero de todas maneras también les voy a dejar en mi blog el gráfico para que ustedes lo lean, ¿sí? Entonces vamos a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Busco la mitad de las cadenitas anteriores. Entonces 1, 2 y en el tercero medio punto, 3 cadenitas. Ahí mismo tejo medio punto y luego 5 cadenas. 4, 5. Busco las siguientes cadenitas, voy 1, 2 y en la mitad tejo medio punto, 3 cadenitas y medio punto. Ahora 5 cadenitas. Voy a las siguientes cadenas, 1, 2 y en la tercera medio punto con 3 cadenitas y otro medio punto. Y como ya estoy al borde, acuérdense, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá me quedan 2, 1, 2 y en la tercera voy a cerrar con punto deslizado. Miren, entonces así van a ir alternando. Al dar la vuelta, ustedes se topan con las cadenitas vacías. Entonces ahí en el centro es donde van a hacer este detalle, ¿sí? Y así van dando vueltas, vueltas, vueltas hasta que su puntada sigue creciendo. Espero les haya gustado este video súper cortito y lo hagan también en casa, ¿sí? Ya les voy a mostrar, como les dije, un lindo chal para que vean cómo queda y ustedes también se animen a tejerlo. ¿Qué les pareció? Fácil, ¿verdad? Sí, es una puntada muy sencilla, pero si ustedes utilizan una lana especial, una lana que sea bonita, un color que resalte, les va a quedar mucho mejor. Quiero recordarles, amigas, que el día de mañana, Dios mediante, hasta el domingo, yo voy a estar en la Feria de Emprendedores BOST, que queda en Calderón. Yo ya les dejo otra vez el banner para que vean dónde es, ¿sí? Y obviamente los datos. Les espero, amigas, va a estar muy lindo porque son las fiestas de Calderón. El día sábado, Dios mediante, es el día de nosotras, las tejedoras, y yo les tengo algo muy especial, así que no se lo pueden perder. Es un pedido que me hicieron en uno de mis videos y yo estoy para complacer por nuestro día. Si les gustó este video cortito, denle dedito arriba, suscríbanse a mi canal activando la campanita para que sean notificadas de mi nuevo video. Y bueno, pues yo ahorita voy a seguir preparando todo lo que voy a llevar. Les dejo, no les canso más. Nos vemos el día sábado, Dios mediante, entonces, porque es nuestro día de las tejedoras. Bye.